Principios de transición a la Torá. Con el maestro Rico Cortés y los pastores Roberto Ipili y Camilo Alfaro. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de principios de transición en Torah. Aquí estamos muy contentos y agradecidos con nuestro amado Hashem, Pastora Pili. Shalom especial para todos, una bendición grande de parte de Hashem, para toda la familia de Israel Casa Integral y para todos aquellos que están escuchando este mensaje. Vamos a tener un programa apasionante. Sí, así es. Bienvenidos a todos. Un gran gusto poder estar de regreso en este programa de principios de transición a la Torá. Un programa que definitivamente tiene que ser repetido y repetido cada vez para poder seguir aprendiendo conceptos, principios que verdaderamente necesitamos aprender para poder tener una fe, un conocimiento más profundo, más recto de lo que el Eterno tiene para nuestras vidas. Muy bien. Y bueno, para principios de transición a la Torá nos acompaña nuestro amado hermano, amigo Moré Rico, nuestro amado amigo Rico Cortés y por supuesto una autoridad muy definida en el contexto de Torá. A mí realmente me gusta usar más, Moré Rico, creyentes en Torá, que la palabra raíces hebreas. A mí también. Y creo que es un punto que definitivamente, aunque no es justamente nuestro tema, pero que sí vale la pena que consideremos. Anoche estaba reunido Camilo, el pastor Juan Carlos Suaste y otro hermano Figueroa. Estaban hablando del tema, un programa muy interesante, estaban hablando sobre el tema de raíces hebreas. Y quise de pronto participar con la idea de que el contexto de raíces hebreas a veces se desenfoca un poco de lo que realmente estamos haciendo, cuál es el estudio de Torah. Así es que nuestro tema justamente para hablar de ese tema, de ese contexto, y es que en el proceso de transición de lo que nosotros hemos llamado primer nivel en el sentido religioso, segundo nivel en el contexto evangélico y este tercer nivel en el nivel de Torah, pues venimos como consecuencia de esos niveles trayendo consigo información y desinformación. Oraciones que sí, oraciones que no. Y vemos entonces cómo en este tercer nivel hay muchas contrariedades y se pretende enseñar y muchas veces al pretender enseñar lo que realmente estamos haciendo es desinformar. Así es que Moré, vamos a entrar al tema del ceder básico, elemental, fundamental y establecido bíblicamente en el contexto de oraciones y en el contexto incluso de nuestra propia ceremonia de Shabbat. ¿Te parece, Pastora Pili? ¿Preguntas? Voy a entrar con una cita bíblica, ¿verdad? Y para que ahondemos, porque mucha gente en transición a Torah ha caído en un gravísimo error y es desconocer la liturgia del templo. Correcto. Ese ha sido el grave error. Entonces hemos despreciado todo y hemos creado como una nueva cultura, ¿verdad? Y ese ha sido el gran error. Cada vez que alguien nos refuta acerca de lo que es ritos, que dicen, no, es que esos ritos eran del primer nivel, nosotros le decimos porque no has estudiado el templo. Entonces venga con nosotros a la palabra de Hashem en el libro de Ezequiel, capítulo 43, verso 10. Esta fue una de las enseñanzas que cuando nosotros comenzamos en la transición se la escuchamos a Walter y Agosto y a Rico Cortés y nos cambió el concepto de lo que nosotros pensábamos y lo que estábamos como empezando a desechar en esa transición. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 43, en el verso 10, hay una gran enseñanza que de verdad necesita hacer una auditoría todo el que nos esté escuchando. Tu hijo de hombre, muestra la casa de Israel, esta casa, y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Y en el verso 11 hay una enseñanza tremenda. Y si se las avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender. A ver, un momentico. Necesitamos capturar, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de los ojos. ¿Para qué? ¿Para que las desechen?
o para que las guarden. Hoy vamos a recapitular y hacerle una auditoría a esto. Para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por Obra. esto es como un cuadro. Entonces aquí es donde va a entrar nuestro Moret. Y la pregunta que le vamos a hacer al Moret Rico es, ¿qué es liturgia del templo? Porque es tan importante para una persona, para un pastor, para una congregación, tener una transición correcta en Torah con respecto a la liturgia del templo. Bueno, la liturgia, bueno, primero saludos a ustedes y gracias por tenerme de nuevo, un placer. Hace tiempo que nos habíamos comunicado y siempre es un honor poder compartir con ustedes. La liturgia proviene del templo y el templo se estableció de acuerdo al mandato que el Eterno dio en Números capítulo 28. La liturgia se llama el protocolo de rey. En realidad es un protocolo, una forma de podernos presentar delante del Rey del Universo, en este caso. Porque como somos nosotros los siervos del Dios de Israel, pues nosotros tenemos el privilegio de poder encontrarnos en lo que se llama Mikre Hodesh, santas convocaciones, unos tiempos señalados en la cual Israel deja de ser individuo, un israelita deja de ser un individuo y cuando llegamos a las fiestas o los tiempos señalados, nos convertimos en un pueblo con una voz. El Shabbat, como sabemos en Levíticos 23, el Shabbat se llama un tiempo señalado, es una fiesta. Y después de la destrucción del templo, ellos, los rabinos, porque en realidad el rabinato en realidad no existía como existe ahora cuando el templo estaba vigente. Es de acuerdo a lo que la Torá nos dice, de que son el capítulo 44, versículo 23 y 24. Si usted lo puede leer, pues está cerquita ahí de Ezequiel. 44, versículos 23 y 24. Le da un mandato a los hijos de Sadoc, que son los hijos de Aarón. Si lo puede leer cuando quiera. Sí. Que ya me veo para otro lado. Ezequiel 44, ¿me lo repite, por favor? Versículos 23 y 24. Dice la palabra en Ezequiel, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos del pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Entonces, dentro de cada fiesta solemne y día de reposo, de acuerdo a Números capítulo 28 y 29, había un procedimiento de ofrendas. Las ofrendas era el servicio y las oraciones iban en conjunto con las ofrendas. Eso lo podemos ver en Números capítulo 3. El Nuevo Testamento nos verifica y nos valida esta información. En Números capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, capítulo 1, 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pero es que la hora novena no era solamente de la oración, sino era del servicio, se llama minjá, en la tarde en el templo, basado en lo que dice Números capítulo 28. Si vamos a Hechos capítulo 10, recuerde que estos eventos en el libro de Hechos ocurrieron después de la resurrección de Yeshua. ¿Okay? El capítulo 10, versículo 3, dice: Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Elohim estaba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante del Eterno. Han subido para memoria. El versículo 2 dice que él oraba todo el tiempo a la hora de oración. Recuerda que Cornelio no era un israelita. Él estaba viviendo como una vida hebraica, aunque no era ciudadano del pueblo, y él entendía cómo tenía que orar. Entonces, vamos a establecer la primicia: si la oración es, la liturgia es ordenada por el Eterno o es una tradición rabínica. Y eso es lo que muchas personas pues
Si no estudias el templo, tú piensas que es un invento de los rabinos. Entonces vamos a establecer una primicia legal. En el primer siglo, la sinagoga era para el estudio, el templo era adoración. En el templo se hacía estudio también, pero el aspecto principal, la función principal del templo siempre era adoración. Se cantaba, se oraba y era el lugar donde como un pueblo íbamos para orarle al Eterno, que es el Rey del Universo. Nos presentábamos delante de él, a su espacio sagrado. Si usted va a conocer a un rey y usted va a presentarse delante de un dignatario, entonces usted va a llevar un protocolo, una forma de vestir, una forma de manejarse, una forma como caminar y cómo hablarle. Imagínense entonces cómo sería el creador del universo. El pueblo de Israel tiene un acceso único de cualquier otra nación en el mundo. ¿Okay? Es la única nación en la cual se ha prescrito, se ha ordenado por el Eterno, por el mismo Eterno, que el pueblo tiene el acceso a el Creador siempre y cuando estamos en convenios con él, que ningún otro país, ninguna otra nación tiene. Entonces, reconociendo, y la oración están siempre organizadas y establecidas de una forma muy peculiar. Dice, Bauchata Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo. Estamos reconociendo su reinado, estamos reconociendo su autoridad y su soberanía sobre toda la creación. Y después hay unas oraciones que establece un lenguaje, un idioma de convenio, en la cual en el antiguo Medio Oriente estas cosas son más claras y se pueden más fácil entender que hoy día, solo porque estamos removidos del ambiente y del aspecto geográfico de la narración. Pues. Pero aquí una pregunta me surge para ti. Correcto, hasta aquí entendiendo la liturgia, el convenio, todo el protocolo que tenemos cuando estamos en el convenio con Hashem. ¿Qué hay de igual con la liturgia de la Iglesia Católica con la liturgia del templo? ¿Son iguales? ¿Son las mismas liturgias? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene como una similitud de como que parece que fuera igual a la liturgia del templo? Y mira que hoy en estos días estábamos observando en internet, en video, una transmisión que se hizo justamente para la celebración de, si no estoy mal, de Sukkot, desde la sinagoga de New York, que es una sinagoga inmensa y que de hecho tuvimos la oportunidad de estar allí en alguna ocasión hace poco tiempo, y es un protocolo impresionante solo para entrar al sitio en cuanto a materia de seguridad y no podemos tocar ciertos elementos, nos llevaron a través de una persona asignada y un sector exclusivamente determinado. Pero sin embargo, cuando vimos la transmisión, me impactó cómo el vestuario, obviamente, del sacerdote, digámoslo en el sentido del templo, los adoradores, esa liturgia de la adoración, y a su vez los cánticos, y hacíamos nosotros aquí en familia un paralelo y decíamos cuánta cercanía y cuánta similitud hay en esa liturgia y en ese protocolo con lo que alguna vez vemos en un templo de la religión en el nivel 1. Entonces, todos sabemos, obviamente, que esa similitud viene de ese principio fundamental que es el principio del templo, pero que supongo, imagino, los hombres y las religiones han tratado de cambiar, alterar en su propio sentir. El templo, muchas personas no están al tanto de que en el mundo antiguo no era solamente Israel que tenía un templo, tenía sacerdotes, tenía incienso, tenía sacrificio, era practicado por todas las naciones. Entonces, en el mundo greco-romano, habían templos en Corinto, en un monte, en una montaña, en Atenas, había un templo y habían sacrificios, así como en Roma también. Lo que la Iglesia Católica, cuando fue fundada, ellos tomaron elementos del templo y servicios del templo y también elementos del culto imperial y lo mezclaron. Las similitudes prevalecían a través del antiguo Medio Oriente. Yo tengo un estudio que se llama El contraste de los templos paganos versus el templo de Dios. Y cuando estudiamos las diferencias,
podemos entender que el contraste es que el mundo antiguo, así como la Iglesia Católica en su misa, ah, tiene que ver mucho con el inframundo. Por eso es que en la Iglesia Católica hasta entierran a los papas en las iglesias. Tienen una religión del inframundo. Muchas personas no saben eso. Entonces, la diferencia es que el templo de Jerusalén enfatiza lo que es la esfera de la vida. Pues yo puedo ver todas las similitudes, pero le acabo de leer los versículos en Ezequiel, usted me lo acaba de leer, en la cual el llamado del pueblo de Elohim es de separar lo santo de lo profano. Entonces tenemos que, el problema con el hermano cristiano que está entrando, el protestante, que por cierto es un poquito de contradicción, porque el protestante en realidad para un judío son católicos, porque están protestando el catolicismo. Correcto. Ellos no querían identificarse con el catolicismo ni con el Papa, crearon su propia denominación, pero todavía tienen una liturgia en sus congregaciones. Cada iglesia tiene una liturgia, es un orden de servicio. ¿Ok? Hay una oración, hay un versículo, hay otra oración, hay unos cánticos, hay anuncios, se agarra la ofrenda, se agarra otro cántico y después se predica, se hace otro cántico, se llama al altar y después todo el mundo se va a su casa. Todo el mundo tiene una liturgia, tiene un orden de servicio. La diferencia que la Iglesia Católica ha mezclado lo que es el paganismo dentro del servicio que ellos tomaron de los elementos del templo. Recuérdate, todo el mundo sabía lo que era incienso, todo el mundo sabía, todas estas cosas eran pero muy acercadas a ellos en el mundo antiguo. Es muy, es diferente para nosotros el día de hoy, solo porque en el mundo del siglo XXI, una persona católica se convierte al judaísmo, se le hace fácil. Un cristiano mira el judaísmo y dice, esa gente están haciendo cosas que no son ordenadas de Dios, cuando en realidad todo lo que hace el judío en una sinagoga es ordenado de Dios, porque salió del templo. Y eso es algo que yo tuve que adaptarme. El hecho de que el judío ortodoxo lo haga no quiere decir de que no sea ordenado en la Biblia. Correcto. El hecho de que no crea en Yeshua no quiere decir que no está siguiendo un mandamiento que está ordenado en la Biblia. Correcto. Que dos cosas son diferentes. Entonces, no quiere decir que un cristiano sea católico. Es lo mismo. Entonces, si aprendemos el origen de las cosas, vamos a tener más claridad de poder entender por qué la hacemos. Yo estoy enseñando una congregación, se llama Roca Eterna, los miércoles. Una congregación completamente cristiana. Yo conozco a los pastores y el pastor hermano Pesina, él venía y me arreglaba el aire acondicionado acá. Pero yo nunca le presionaba con la Torá, sino le dije, mira, esto es lo que yo hago, hablamos un rato. Pero a su esposa le gustaba estudiar la Torá, estaba aprendiendo. Después se dieron cuenta que, wow, ok, empezaron a estudiar conmigo. Me invitaron a enseñar. Entonces yo seguí mi metodología y en una yo empecé a hablar acerca de la oración. Y el énfasis y lo que a todo cristiano le gusta es entender que cuando oramos tenemos un proceso y tenemos un acceso al Creador. Lo que yo estoy enfatizando es el orden y el respeto y la reverencia y un vocabulario real que estamos utilizando, que se usa constantemente y salió del templo. Porque el vocabulario es real. Ahora, muchas personas nunca han considerado estudiar las oraciones de Moisés, estudiar las oraciones de Salomón, de David, las oraciones de Nehemías, las oraciones de Daniel. Y todas esas oraciones están establecidas y están formalizadas, y la estructura es como si le habla un siervo a un rey. De tal forma que en Deuteronomios capítulo, no recuerdo si el 4 o el 5, porque hay una costumbre en la sinagoga cuando se dice, esta es la Torá de Moisés que fue dada por la mano de, esta es la Torá de Adonai que fue dada por la mano de Moisés. Ok, pues en el judaísmo, cuando levantamos la Torá en la liturgia del sábado, generalmente hay una costumbre que apuntamos con el dedo meñique, el dedo pequeño, hacia la Torá, pues, y cantamos esa oración que todo el mundo piensa viene del judaísmo, cuando en realidad es que el judaísmo está citando un versículo del libro de Deuteronomio. Acabas de decir algo muy importante. Y yo no sé, bueno, Camilito también, no sé si va a decir algo, pero yo quiero hacerle una introducción al tema que acabas de decir.
Porque otra cosa con la que nos encontramos dentro de la transición de una congregación es con la palabra ritual, Ujú. ¿verdad? Tenemos un gran problema con la palabra rito, por no entender el significado de la palabra rito. Entonces, nosotros tenemos que verlo. Por ejemplo, una de las palabras que más se resalta dentro de la transición y con lo que la gente llega a tener problemas, porque se lavan las manos. Eso es Ok, un ritual, ok, ¿verdad? sí, ¿Por qué hacen esto si eso es otro ritual? Porque, bueno, todas las diferentes etapas de la liturgia. Yo quisiera que tú nos explicaras en la enseñanza del templo, ¿por qué no es un rito? O sea, ¿qué es un rito mejor? ¿Y por qué nosotros no estamos haciendo un rito de otra religión, sino exactamente un rito que la gente ha tenido como estereotipo porque sí. vienen con el catolicismo? ¿Cómo nosotros podemos entrar en esa transición y que la gente que está escuchando hoy en día diga, oiga, ahora sí Lo entiendo el entiendo, sí. concepto? Y Sí. en esa misma inquietud, More Rico, creo que cabe incluso la respuesta a la vez, así como lavarnos las manos durante el tiempo de la celebración de Shabbat, así mismo como cuando dirigimos el Shema en dirección al este. Y alguien me preguntaba, pero ¿por qué hay que dirigirse al oriente? ¿Por qué tiene que hacer ese ritual? ¿Por qué tiene que colocarse la mano cubriendo sus ojos? Estas preguntas, obviamente, nosotros hemos trabajado en el tema y podemos entenderlo, pero queremos ir a las partes más sensibles en las que muchas personas se cuestionan para que tengan claridad, amados hermanos, que más que un asunto de carácter religioso, tiene un nivel de importancia tan extraordinariamente definido por la Torá que básicamente lo que no tenemos es el conocimiento y la revelación del por qué lo hacemos. Exacto. Ok, vamos a hablar de la liturgia del Shabbat en nuestras casas, no la del sábado de la sinagoga, por ahora. Ok. Porque ahí es donde entra el lavado de manos. El lavado de manos, ok, después de la destrucción del templo, en el año 70 era común, el, los fariseos se convirtieron en rabinato, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron para preservar el orden de servicio del templo, ellos establecieron la liturgia de los Shabbats en las mañanas y en la tarde, basado en el orden del Tamid, de la ofrenda diaria, que fue ordenado en Números capítulo 28. Vamos a establecer eso primero, ¿ok? Y no solamente porque uh, el sábado es un tiempo señalado, es un Moedim. Muchas personas no ven el Shabbat semanal como una fiesta, perdón, es un Moedim, es un tiempo señalado, ¿ok? Entonces, pero el número 28, versículo 1 al 8, dice esta forma. Habló Adonai a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan y mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo, ¿ok? A su tiempo es Moed, quiere decir que es algo señalado, establecido por el Eterno. Y dirá, esta será la ofrenda encendida que ofrecerá Adonai, 2 corderos sin tacha en la mañana. Entonces está hablando aquí de la ofrenda en la mañana y en la tarde, ¿ok? Entonces, cuando se destruye el templo, se establecen unos rituales que, que nos ayudan a fortalecer nuestra vida cotidiana y cómo vivimos. Por ejemplo, el colombiano come ciertas comidas, dice algunas palabras que los identifica con los colombianos, igual que el puertorriqueño, ¿no? Uh, y eso se acepta en todos los círculos cristianos y raíces hebreas mesiánicos. Pero cuando queremos abrazar el estilo de vida hebraico que proviene del templo, siempre buscamos una falta de conocimiento y de dónde salen estas cosas, porque no estudiamos el templo. Entonces, cuando se destruye el templo, ellos necesitan proteger el servicio. ¿Cómo lo hacen? Ellos establecen el Shabbat, la mesa del Shabbat, como un microcosmo del altar y del templo. Un microcosmo, ¿ok? Ese es el lugar cuando generalmente al hombre de Israel se le permite, a un hombre de Israel que no es un hijo de Aarón, se le permite decir la oración arónica para bendecir a sus hijos, porque el mismo judío dice que en el Shabbat es como si el padre es el sacerdote de ese hogar para bendecir a sus hijos. Hay sal en la mesa.
porque en ningún lugar, en ningún momento se ponía a poner ninguna ofrenda en el altar sin sal. Representa convenio. Hay doble porción de pan. Tiene levadura porque representa la provisión de Dios como el patrón cuando dio el maná en el desierto. Hay vino porque en el templo se hacían libaciones de vino, de alta calidad de vino, para el altar, ¿ok? Y también hay carne, hay comida, representa convenio. Se lavan las manos antes de cortar el pan. ¿Por qué? Porque el Salmo dice, ¿quién subirá al monte de Adonai? Los que tienen un corazón limpio y manos limpias. El limpiado de manos representa la justicia. Si una persona ha caminado en el mandamiento, si ha hecho lo correcto. Y eso proviene, por cierto, del templo cuando Dios le dice a los hijos de Aarón que antes de servir a la mesa de Dios, que es el altar o el templo, tienen que lavar sus manos y sus pies. ¿Por qué? Los pies eran no solamente para purificación, ¿no?, del espacio sagrado, pero también tiene una enseñanza muy importante espiritual acerca de caminar en los mandamientos y hacer justicia con nuestras manos. La actitud de adoración, no solamente externa, sino también circuncisión del corazón. Todos estos elementos se proclaman en el Shabbat. Por cierto, cuando leemos el Levítico capítulo 23, entra, por ejemplo, yo he visto muchas veces en las raíces hebreas que dicen, vamos a hacer Kiddush, que es la santificación del Shabbat. Levantan el vino y dicen, bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que da el fruto de la vid, y ya para ellos es el Kiddush. Eso no es así. El Kiddush no es eso. El Kiddush es la santificación del día basado en Levítico 23, versículo 1 y 2. ¿Lo puede leer, por favor? Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las convocatorias solemnes, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ok, perfecto. Proclamaréis, no decretarlas, no cambiarlas. La función de Israel es proclamar los espacios sagrados, en este caso las santas convocaciones, que son santas, Michle Jodesh, santas convocaciones para honrar a Dios. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes en el templo? En la página 259 del Sidur Birkat Shlomo, aparece lo que se llama el Kiddush, el Kiddush. El Kiddush que se hace los viernes en la noche. ¿Okay? Y es interesante que muchas personas piensan que están haciendo el Kiddush y no lo están haciendo. Ellos están haciendo la oración de agradecimiento a Dios por el vino, por la el provisión vino. del vino, como si fuera el Kiddush. Ahora, si el Eterno nos ha llamado a nosotros, si estamos comenzando con Shabbat para mantener el orden, el Kabbalah, la recepción del Shabbat. Kabbalah significa recibir, Kabbalah Shabbat, recepción del Shabbat. Y cuando nosotros recibimos el Shabbat, estamos llevando a cabo una fórmula bíblica de convenio de cómo el pueblo proclama la soberanía de Dios en la tierra. El Dios está utilizando a nosotros para entrar a su espacio sagrado, para que nosotros podamos proclamar de que en nuestro hogar vive el Dios del universo y que nosotros reconocemos y somos los testigos que Él es el Rey de la tierra y por eso es y del universo. Y por eso es que la fórmula de oración es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, no solamente de la tierra, del universo. Así que nosotros somos responsables de santificar el día, proclamando que Él es el creador que trajo la tierra al orden del caos, de la oscuridad. Mira cómo dice, lo voy a leer en hebreo y después lo leo en español. Dice, Yom HaShishi va'echulu hashamayim ve'haaretz ve'chol tzeva'am ve'chol Elohim ba'yom hashevi'i malach tosher asa va'yishpot ba'yom hashevi'i michol malach tosher asa va'yivarech Elohim et yom. Es el único lugar donde aparece en el libro de Génesis que dice y bendijo. Lo único que llama santo en todo el libro de Génesis es Shabbat. Y dice, Va'ikadesh, I'm sorry, Va'yivarech Elohim et yom hashevi va'ikadesh oto, ki bo Shabbat michol malach tosher bara Elohim lasot. Dice, el sexto día fueron completados los cielos y la tierra y todo su contenido. Dios completó en el séptimo día su labor que había hecho y cesó
en el séptimo día de toda su labor que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él cesó de toda su labor que Dios había hecho para hacer. Después viene Sabri Bananán, con su permiso, señores, y ahí viene la oración del vino, pero continúa. Ahora yo quiero que pongan atención a lo que dice aquí. Esa porción que acabo de leer es Génesis capítulo 1, versículo 31 al capítulo 2, versículo 1 al 3. Estamos leyendo escritura. Claro. Estamos utilizando el mandato que Dios le dio a los hijos de Israel para proclamar su soberanía y citando la creación como una proclamación de que Él es nuestro rey y que Él le dio función a la tierra. Y después continúa y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bogeh pri hagafen. Y después esta oración es sumamente importante. Dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'ratzavanu, בשבת קודשו ואהבה וברצון חינכילנו זיכרון למעשה בראשית תהילה למקרה חודש שכל יציאת מצרים בשבת קודשיה ואהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Oigan esto es tan importante. Oigan las palabras de convenio. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado. Mira lo que decimos en el Shabbat, que nos ha santificado con sus mandamientos y se ha complacido en nosotros y nos ha hecho heredar con amor y beneplácito su santo Shabbat. En remembranza de la creación, de la obra de creación, el principio de las convocaciones de santidad. Levítico 23. Remembranza de la salida de Egipto y tu santo Shabbat que nos has hecho heredar con amor y beneplácito. Y ahí decimos, bendito eres tú, Adonai, que santifica el Shabbat. La función de nosotros en el Shabbat es que todo refleje un protocolo de dar la bienvenida a la Shekhinah, a la presencia de Dios, que esté Shakan, que moren con nosotros, y nosotros en realidad somos su huésped. Él nos da la comida, nos da el dinero para comprar todo, nos da la seguridad en nuestros hogares, y después nosotros lo que tenemos que hacer es proclamar que Él es Rey. La liturgia es la forma en la cual el cuerpo unido como una voz, un corazón y un sentir se une para honrar a Dios como nuestro soberano. Esa es nuestra función. Y eso es lo que la liturgia tiene que ver con todo esto. Una cosa que me llama mucho la atención dentro del protocolo y de lo que estás enseñando, hemos tenido una serie de personas que nos han escrito y nos han dicho, bueno, es que eso es demasiado rito y eso no existe en la Torá. Pero resulta que cuando siempre los tres aquí contestamos, no has estudiado el templo, se nota que no has estudiado el templo, se nota que no estás entendiendo los términos de convenio y los términos que Hashem tiene sobre nosotros para glorificar su nombre. Una tremenda, digamos, pregunta que también viene a colación en este momento es la entrada el pastor llegó a ese tema, ¿no? A la parte de ¿por qué nosotros oramos hacia el este? ¿Por qué te tienes que inclinar? Entonces dice, no hay necesidad de llegar a eso, simplemente haz la oración y entras a el tema. Y bueno, sé que hay respuesta bíblica, pero me gustaría escuchar el punto de vista de Rico con respecto a por qué nosotros nos inclinamos y hacemos el Shema mirando hacia el este, ¿por qué no al oeste? ¿Qué pasa con una persona ciega? ¿Para dónde mira? Pues en realidad proviene de cuando Salomón exclamó las palabras en la dedicación del primer templo acerca de que de todas las naciones clamen tu nombre. Y de ahí pues todo, hasta en el viaje, todo el mundo mira siempre hacia el este. En Jerusalén se miraba hacia Jerusalén, no hacia el este, en Jerusalén geográficamente. Hay una diferencia en Jerusalén versus cuando estás en la diáspora. Sí, en la diáspora miramos hacia Jerusalén. Cuando yo fui a Sudáfrica, yo miré al noreste. Cuando estuve en Noruega, miré hacia acá. Cuando estuve en Nueva Zelanda, todo depende de dónde estés. ¿Y si estás en el templo? Si estoy en el templo, tú miras directamente hacia el oeste, no miras hacia el este. Y la razón es
porque en Jerusalén, si estás en el norte, tú miras hacia el sur. Si estás en el sur, miras hacia el norte. Y si estás en Jerusalén, miras hacia el monte del templo. Es todo porque ya estamos ahora geográficamente en Jerusalén. Todo el mundo sabe que están mirando al templo, a Moriah, no están mirando al sol. ¿Okay? Y geográficamente es importante en Jerusalén porque Adán fue exiliado hacia el este, Lot fue hacia el este, Caín fue al este, Israel fue al este, Judá fue al este, porque ahí donde geográficamente y la topografía en Jerusalén, el este representaba el exilio y también la adoración al sol. Pero cuando nosotros miramos hacia el este de la diáspora, es porque estamos nosotros mirando hacia Dios, Miketem, que proviene del este. Recuérdate que el Mesías proviene del este. Sí, pero eso, mira, vino a mi corazón este texto precisamente de Daniel en el capítulo 6, algo muy profundo. Verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. Es decir, él siempre tenía puestos sus ojos, su mirada hacia el templo, en dirección justamente hacia Jerusalén. Lo confirma este texto de Daniel capítulo 6 en el verso 10 y 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. Bueno, ya esa historia continuó. Tú sabes que cuando Pablo habla acerca de... Pablo nos dice que nos presentemos nosotros como un sacrificio vivo, ¿verdad que sí? Amén. En Romanos 12. Ok, perfecto. Yo estoy mirando una oración ahora, se llama Adom Olam, y hay otra que se llama Ahava Olam. En el templo matutino, en la ofrenda matutina, en el Tamid, en el Amidah, el de la mañana y el de la tarde, que estamos leyendo en el número 28. Algo que muchas personas no saben, que el Sidur sigue el mismo patrón que lo que se hacía en el templo para el Tamid, para la ofrenda, y también en Minjá. Están las oraciones Musaf, y las oraciones Musaf provienen de los sacrificios que se hacían en el templo entre medio en las grandes celebraciones de Shavuot, de Pesach, de Yom Teruah, de Yom Kippur y de Sukkot. Habían unas oraciones específicas para ese día. Por eso es que el judaísmo tiene lo que se llama el Maxor. Maxor son oraciones y liturgias que provienen del templo, que tienen unos versículos que están proclamando, o sea, la redención, Pascua, la libertad, Shavuot, el reinado de Dios en Yom Teruah, el juicio en Yom Kippur y lo que es la promesa del Olam Haba, el mundo venidero, en Sukkot. Es algo espectacular como tiene un mensaje profético. Y Pablo nos lo dijo, que seamos como un sacrificio vivo. Por ejemplo, estoy mirando el PowerPoint mío que voy a hacer para mi estudio del templo que viene en diciembre. Y en la mañana, dentro de lo que se llama Lishkat Hagasit, el cuarto de piedra donde el Sanedrín se reunía, los sacerdotes entraban para hacer la ofrenda. El lote para los trabajos del templo y las oraciones en la mañana. Recuerda que lo que se hacía en la mañana en el templo, la gente lo hacía. Lo voy a probar con ustedes. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Sí, versículo 8 y 9, creo, al 10, si lo puedes leer. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Yahweh, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario de Adonai. Vale, allí, tocándole suerte. ¿Qué se oraba en el lugar donde se hacía la suerte? Era el Lishkat Hagasit, era el lugar de la piedra tallada donde el Sanedrín se reunía. ¿Y qué oraban allí? Echaban suerte, pero hacían una oración. Hacían la oración arónica, hacían el Ahava Olam, que es una oración que está hoy día, amo del universo, por amor del Todopoderoso, que todavía se encuentra aquí en el Sidur, por cierto, Ahava Olam.
y dice, los 10 mandamientos se leían todos los días, se oraban, los 10 mandamientos de memoria, por cierto, el Shema, las 3 partes, porque hay 3 partes del Shema, están Números, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, y después también el libro de Números. Otra oración se llama Emet Veyatziv, Retzeh y Sim Shalom. Todas esas oraciones están haciéndolas hoy día en las oraciones de la mañana y de la tarde, todos los días en el judaísmo, que no ha cambiado nada. Eso proviene del templo. Entonces, mira lo que dice el versículo 9. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. El versículo 10 es clave, oigan esto. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Tremendo. Quiere decir que el mismo Nuevo Testamento nos dice a nosotros que se estaba orando fuera porque se llamaban los Ma'amad. Yo puedo compartir la página. ¿Puedo compartir? Sí. Quiero enseñarte del templo. Voy a ponerlo en silencio para que no haya mucho ruido ahora, ¿ok? Sí. Dame un segundito. Lo voy a presentar y después te dejo tu comentario, porque si no. Sí. Pero cuando viene acá, voy a compartir aquí rapidito y le voy a enseñar a ustedes dónde es que estaba este lugar. Vamos a ver aquí. No sé si lo pueden ver. Sí. Okay. Sí, perfecto. Ustedes están viendo dónde está. Ok. Voy a brincar aquí rapidito. No se supone que lo haga. Yay, ok. Me caí del templo. Donde estaban ellos Este metaverse. orando era en esta área que está aquí. Se llama el área de Israel. Todo el mundo está orando fuera en esta área. ¿Por qué? En esta área, mientras Zacarías estaba dentro del lugar santo haciendo el incienso, entonces aquí estaban orando ellos fuera a la misma vez. Se llamaba Ma'amad. ¿Quién era el Ma'amad? El Ma'amad eran unos hombres que hacían intercesión. ¿Tú sabes los grupos de intercesión que hay en la iglesia hoy día? Así es. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? reprendo, Claro que sí, alto, sí, sí. quebranto. Dame un sí, sí, segundo sí. que no te escucho ahora porque dame un segundito, yo lo arreglo aquí. Ok. En el templo había un grupo de hombres que venían con los cuerpos de sacerdotes todos los días, toda la semana. Había 24 órdenes sacerdotales, 24 levitas, 24 órdenes levitas, y habían 24 órdenes de hombres de Israel que bajaban con los sacerdotes y con los levitas en esa semana, y el trabajo de ellos era hacer intercesión por los sacerdotes y los levitas para que pudieran hacer su trabajo correctamente. ¿Ok? Ellos sabían todas las oraciones. Ellos oraban con el sacerdote a la misma vez y a la misma hora que estaban orando. Todo el mundo sabía la oración, hasta Cornelio sabía las oraciones. ¿Ok? Entonces, cuando vemos Hechos capítulo 3, para ponerlo en ese contexto, y versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de oración, tefilá. Hoy día la oración en la mañana y en la tarde se llama tefilá, la oración. No hay duda de que el pueblo de Dios, específicamente hasta los discípulos y apóstoles, todos guardaban lo mismo que se hacía en el templo en el primer siglo. Una persona que no entiende esto es porque no estudia el templo, porque la evidencia está aquí. El problema es que nunca conectamos las ofrendas con la oración en conjunto, los cánticos, la oración y la ofrenda en conjunto. Todo trabajaba en conjunto. Y nuestra ignorancia es tan grande que juzgamos cosas que han sido apartadas, separadas por el Eterno, como legales, solamente porque pensamos que son del judaísmo, y en realidad lo que es la teología de reemplazo que hemos heredado del sistema religioso, que nos inclina a nosotros en contra de lo que es judío, por lo que nos dijeron en la iglesia, que todavía mucha gente, yo lo puedo decir con seguridad aquí. El 99.9 de muchas personas dentro de las raíces hebreas todavía están lidiando con la dogma cristiana. Es la realidad. Sí. Es la realidad. Pero no podemos continuar
discutiendo, separando, minimizando y descartando sin primero validar y Claro. verificar información. Bueno, entonces aquí Extraordinario. viene algo Déjame leer que solo un es texto. de la oración. Solo pequeñito porque Quiero lo decir. acaba de mencionar. No pierdas el hilo. Lo que acaba de mencionar el hermano Rico en el capítulo 10 del libro de Hechos, hablando de Cornelio. Sabemos que no es un hombre es un hombre romano, pero vemos cómo dice el verso 10, capítulo 10, en el verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Es decir, que el orden de la oración se cumplía, como lo está manifestando el hermano Rico, se cumplía y todos lo cumplían y todos conocían el ceder, todos conocían el protocolo, y aquí no hay pues de que yo sí, que yo no, y que a mí no me parece y que no estoy de acuerdo, sino que todos caminaban en un mismo sentir. Bueno, entonces aquí viene otra pregunta. Y todo esto ha sido basado en varios pastores que nos llaman a nosotros para acompañarlos en transición, en todos los, digamos, errores que cometimos en la transición en Israel casi integral. ¿Cometimos errores? Por supuesto que cometimos errores, y estamos tratando de que eso no le suceda a los que están viniendo y a los que nos llaman para decirnos, enséñenos. Y yo digo siempre, estudie el templo. Siempre digo eso porque esa es una base fundamental. Y bueno, en Camilo ni hablar, que le encanta el templo. Pregunta: ¿por qué hay oraciones que terminan diciendo por los méritos de Sara, Rebeca y Lía, cuando los méritos son de Yeshua, que murió en la estaca de ejecución? More Rico. Bueno, pero es que el judío no sabe y no cree que Yeshua es el Mesías. Yo no entiendo, es como que queremos imponer a un pueblo. Es como yo oí decirle a ustedes, los colombianos, que tienen que hablar como los puertorriqueños. Tiene lógica. O sea, por ejemplo, el judaísmo, cuando ellos oran, entienden que a través de un justo, el Eterno puede escucharte. Y también entendían de lo que es la credibilidad de un hombre sadik, un justo o un rabino. Y por eso es que a veces oran al final de las oraciones, depende de quién es tu maestro, por los méritos de. Entonces, por eso es que el orden de la parashá, por ejemplo, te voy a leer esta oración que dice: bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Dios del universo, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios grandioso, todopoderoso y temible, Dios altísimo, que otorga bondades benéficas, amo de todo lo que existe, que recuerda las bondades de los patriarcas y traes el Redentor para los hijos de tus hijos en virtud de tu nombre con amor. Dice, y después dice: Rey que ayuda, salve y defiende, bendito eres tú, Eterno, defensor de Abraham. Está utilizando un vocabulario muy importante en este caso. Está utilizando el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, en la cual Dios hizo juramento de que siempre iba a estar aquí escuchando a su pueblo Israel. ¿Ok? Entonces estamos utilizando un vocabulario legal basado en un juramento que Elohim hizo para que cuando oremos con reverencia, con honor y al Todopoderoso, estamos utilizando un vocabulario que en realidad, si nos ponemos a pensar legalmente, cuando imploramos al Eterno en ese vocabulario, activamos el convenio que él hizo con nuestros padres. En el caso de nosotros, como decimos, por los méritos de Yeshua, porque nosotros sabemos que el Eterno vio el trabajo de redención que él hizo, y nosotros, sin tener acceso al convenio, cuando venimos al Eterno utilizando el mismo vocabulario, y terminamos por los méritos de Yeshua, estamos diciendo: porque tú le diste autoridad a tu hijo y por el honor que le has dado a él, nosotros nos presentamos delante de ti. Entonces, voy a ponerlo este ejemplo. Vamos a decir que yo le recomiendo a usted a un gran amigo mío que tenga muchos recursos, una persona de alto honor, de alto nombre, muy famoso, y de repente el acceso que usted ha tenido para llegar a esa persona es porque la persona pues amiga mía y me respeta, amigo mío y me respeta. Pero cuando usted llega, usted no se maneja con honor, usted no se maneja con integridad, usted no se maneja con respeto o reverencia. ¿Qué le está dejando saber eso? ¿Qué le está dejando usted saber a mi amigo? Y después usted usa mi nombre como referencia. Claro. Lo mismo hacemos en nuestra oración. Venimos al Eterno con honor, con reverencia, con
con protocolo, y después decimos, Padre amado, poderoso Elohim, por los méritos de tu Hijo, nosotros tenemos el honor de venir delante de ti. Gracias por abrirnos la puerta de poder comunicarnos contigo. El judaísmo hace lo mismo con los antepasados, porque ellos entienden que los antepasados fue el vehículo que el Eterno utilizó para que ellos pudieran llegar al Eterno hoy día. Claro. Es una fórmula de oración. El problema que yo tengo es que en el cristianismo, tristemente, no se nos ha enseñado ese tipo de respeto ni adoración. Cuando decimos Baruch atah Adonai y nos inclinamos, es porque reconocemos que estamos delante de un rey. Amén. Y considero, More, que hermano Rico, que uno de los puntos en el que se debe tener, como diría un amigo, es una cirugía de bisturí. Es que en la literatura, todos cuando estamos en este proceso de transición a Torah, evidentemente recurrimos a la literatura, a lo que está escrito por años a través de los rabinos, de los sabios. Pero en su gran mayoría, cuando acudimos a la literatura, nos encontramos con textos 100% rabínicos, obviamente, y esos textos rabínicos en su mayoría tienen que ver con el Talmud, es decir, con la Torá oral, con la Mishnah, con la Gemara. Y yo comparto esto siempre con los hermanos. No olvidemos que todos estos textos adolecen en su contenido, que es muy profundo, adolecen del nombre de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, si yo tomo una enseñanza de cualquiera de estos textos, debo partir del presupuesto que Yeshua HaMashiach no va a estar allí inscrito. Por lo tanto, nosotros, así como tú lo decías, siempre terminaremos la oración en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora, mi inquietud en este punto es, More Rico, cuando las gentes toman literatura rabínica y más que hacer el discernimiento del texto, lo aplican textualmente, podemos incurrir en un judaísmo dentro del contexto toraico en transición. No entendí esa pregunta, lo último. Quiero decir, cuando estamos en un proceso de transición y vamos a Torah, pero tomamos como texto de estudio el contenido de los libros rabínicos, como Talmud o Mishnah, por ejemplo, entonces, si no hacemos la claridad que en esos textos no aparece Yeshua HaMashiach, podemos estar haciendo un nivel judaico, judaizante dentro de una congregación. Pero es que el 99% de la gente no sabe ni lo que es el Talmud. Entonces yo no creo que es justo que ellos juzguen algo que no saben estudiar. Rapidito, déjame explicarlo. El Talmud está compuesto de la Gemara, que son opiniones. Uh-huh. La Mishnah y la Torah. La Mishnah son los reglamentos del Sanedrín, del cuerpo jurídico que dejó de existir en el año 300 algo, de la era común, cuando los romanos exiliaron al Sanedrín de Jerusalén o de Israel. Y la Mishnah se basa en un mandato. Por ejemplo, hay un mandamiento y por ejemplo, vamos a escoger como lo que es la luz eléctrica. Y en aquel tiempo no lidiaban con la luz eléctrica porque no habían switches, no habían para apagar y encender, no habían carros, no habían automóviles, no habían aviones, esas cosas. Pues vamos a decir, si el Sanedrín estuviera vigente hoy, ellos están diciendo, ok, será romper el Shabbat, hacer esto así al switch para se encender y apagar la luz. Está encendiendo fuego. Son argumentos de un mandamiento para cómo el pueblo puede adaptarse a los cambios tecnológicos. Uh-huh. Ok. Pero eso dejó de existir en el año 300 algo, no recuerdo exactamente el año, en la era común. La Gemara son las opiniones, los argumentos. Por ejemplo, la Torá dice esto, el Sanedrín hizo este decreto basado en ese mandamiento, diciendo, ok, vamos a explicar lo que representa ese mandamiento. Como la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando está la Constitución y le llevan los casos para que ellos digan, ¿es esto constitucional o no? Sí, es lo mismo que la Mishnah. Eso sí, es la Mishnah. Sí. Son los libros que explican lo que es Torah y cómo se debe observar. Entonces la Gemara son todos nosotros leyendo ese texto y argumentando y leyendo y discutiendo y teniendo una opinión, que aquel rabino dijo esto, aquel rabino dijo esto. Ellos no le están interesados acerca de Yeshua, porque en el tiempo cuando la Gemara
de verdad surgió como Guemará, que son los comentarios, las opiniones, estaban bajo la persecución de la Inquisición, estaban bajo las cruzadas, estaban en la Iglesia Católica usando el nombre de Jesús, matando a los judíos. ¿Qué judío en su mente clara no habla bien de ese Jesús? Claro. Entonces, yo obviamente no me enfoco en la Guemará porque son opiniones, pero igualito yo puedo agarrar el MacArthur o un montón de comentarios cristianos o Lutero. Dante Gebel. Sí, es etcétera. lo mismo, tienes Sí. Lutero, tiene MacArthur, tiene todos estos grandes supuestamente padres de la fe y usan esos libros como si fueran más importantes que la Biblia. Es el mismo problema en los dos lados. La diferencia es que la Mishnah es un documento legal. Pero te voy a hacer una pregunta. Pregunta cuántos de los hermanos dentro de raíces hebreas que están haciendo transición estudian lo que es la estructura de la ley judía. Sí, no. No la estudian. Entonces, eso es algo que yo llevo haciendo casi 5 años tratando de entender, aprender, estudiar la historia, los principios y los recursos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la palabra jukah significa un decreto? Y los decretos, de acuerdo a la Torah, no se pueden cambiar. ¿Sabían ustedes que Pascua, en el libro de Éxodo, dice Jucat Pesach? Jucat Pesach es el mandato de Pascua que Dios dio al pueblo de Israel y nadie puede cambiarlo. Solamente el orden judicial tiene la autoridad de explicarlo, pero nosotros no podemos cambiarlo. ¿Y cuántas personas tienen su propio calendario? ¿Cuántas personas tienen su propio sidur? ¿Cuántas personas tienen sus propias cosas? Por no querer aprender de las personas que llevan haciendo esto 3,700 años, estamos cometiendo lo que se llama ma'al. Estamos cambiando lo santo y profanándolo con la imaginación de nuestro corazón. Por eso fue, hermana, el versículo que usted leyó en Ezequiel es sumamente importante, porque dice en el versículo 10 del capítulo 43, hijo de hombre, enséñale la casa, el templo, a la casa de Israel, para que se avergüence de sus abominaciones. ¿Qué hizo la casa de Israel? Cambió el templo de Jerusalén a Betel y Teldán. Cambió las fiestas del 7º mes al 8º mes. Cambió el sacerdocio de los levitas y los sacerdotes a cualquier persona. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día? Exactamente lo mismo. Sí. El templo es la clave. Entonces, cuando una persona estudia un gran ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Esta oración que yo hago todas las mañanas. Modea ni lefaneja, melech, chai bekayam, shechezarta vinish meti bechemla, rabá emunateja. En la noche decimos el Shema. Hay un Shema de la noche. Que por cierto, Yeshua cuando murió, eso fue lo que citó. Entrego a ti mi espíritu. Esa es la parte final del Shema de la noche. Un judío sabía que cuando se levanta se dice esta oración que dije y cuando te acostaba decías el Shema. ¿Ok? ¿Qué dice esta oración? Te agradezco, Rey viviente y eterno, que me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esta oración en la mañana y la oración en la noche? De que estás proclamando la soberanía de Dios como el que da la vida en la mañana y proclamando la fidelidad al Dios de la vida cuando te acuestas. Ahora, ponte a pensar, todos los días, como un judío, como ellos hacen, te levantas, modea ni lefaneja, le das gracias a Dios por darte la vida. Desperté, modea ni lefaneja, gracias Señor. Te vas a acostar, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y a ti te doy mi espíritu. De repente, una noche te mueres. Ok. Te moriste. Practicaste eso 60 años, 70 años, el tiempo que viviste. Viene la resurrección de los muertos. El Mesías llegó en las nubes. Tú resucitas a los muertos. ¿Qué es lo primero que tú vas a decir? Modea ni lefaneja, melech, hay bekayam. Te agradezco, Rey viviente. Y ahora dice la resurrección de los muertos. Estamos practicando todas estas cosas en los rituales. Cómo presentarnos delante del Eterno. Cómo orar delante del Eterno. Mira, si usted le invitan ahora mismo a conocer a la reina de Inglaterra, usted va a comprar ropa nueva.
usted va a ir a presentarse de una manera. La hermana tiene que aprender el protocolo de las mujeres, los Claro. hombres tienen que aprender el protocolo de los hombres. Si ella entra a la habitación, tú tienes que levantarte, tú tienes que esperar que ella se siente para tú sentarte. Entonces, si ella deja de comer, tú tienes que dejar de comer. Si ella se levanta, tú te levantas. Y esto es una mortal. Una mujer ¿Cuánto mortal. más a nuestro rey? Exacto. ¿Cuánto más al creador del universo Excelente. que envió a su hijo para que a través de sus méritos podamos acercarnos nosotros a un Dios y a una cultura y a un protocolo que nunca habíamos conocido? Excelente. Amén. Yo creo que Maravilloso. una de las enseñanzas que Bueno. más añoraba tener, ¿verdad? Que pudiéramos tener juntos era este programa. Continuará. Sí, tiene que continuar, More, o sea, ahí tiene que arrancársela ahí con nosotros en transiciones. Porque cada vez que tengamos un programa de estos, siéntate, como dice el More Rico, ¿no? No nos crea nada, escudriñe las escrituras, Verifica. verifique la información y no se deje confundir. Ajá. Mucha de la gente que nos ha buscado y nos ha hablado, nos ha dicho, ¿por qué tu congregación hace eso? ¿Por qué están haciendo lo otro? Esos son ritos, esto, lo otro. Y nosotros empezamos a explicar de una manera bíblica. Les decimos, se nota que no has estudiado el templo. Hasta que lleguen al templo. Dijo, mire, una persona que me llamó, y bueno, ya no tenemos el tiempo, lo vamos a hacer para la próxima, si te parece. Una persona me dijo, ¿cómo se les ocurre tener un pan? Nos coloca ahí en los comentarios, ¿cómo se le ocurre tener un pan inflado para el Shabbat? Yo dije, no. Pan inflado, no entiendo. ¿Qué es eso? Sí, Como el con pan levadura. Con levadura, Pero, para Shabbat. ok. Y yo dije, se nota que está confundiendo el pan de Pesach con el pan de Shabbat. Y todas Sí. esas confusiones y por la falta de conocimiento y por no sentarte a hacer una auditoría verdadera, es que tenemos tanta confusión. Otros están diciendo, no, ni las velas, ni el pan, ni el vino. Y eso todo necesita auditoría. No lo crea así. Hágale auditoría a las enseñanzas y encuentre el emet. Y la verdad, Yo nos pienso. hace libres. Yo pienso, y digo esto con el más respeto posible, no lo digo, mi intención no ser arrogante. Pero si usted llegó ayer y no sabe estas cosas, ¿por qué no aprender antes de opinar? Exacto. O sea, si no lo entiende y no lo sabe, entonces diga que no lo sabe y se le enseña y después lo puede, como usted dice, validar. Pero opinando cuando no conoce las cosas, creo que, mira, te voy a decir lo que me pasó a mí en Jerusalén en el 2004. Cuando yo fui en el 2004, ya yo llevaba del 98, 99 siguiendo Torah. Y fui a Israel en el 2004 pensando que yo lo sabía todo, pues. Y cuando llegó a Jerusalén, yo estaba yendo a una yeshiva, me dieron oportunidad de estar en una yeshiva y fui a la sinagoga. Y yo noté que yo no sabía nada de lo que estaban haciendo. Pensaba que sabía todo, pero no sabía nada, estaba confundido. En una, yo decidí preguntar en vez de criticar. Esta fue la clave que me cambió toda la perspectiva. Yo dije, ¿por qué ellos hacen eso? En vez de decir, no, eso de los rabinos y allá. No, los fariseos mataron a Cristo. En realidad fueron los saduceos, no fueron los romanos que lo mataron, pero los saduceos lo entregaron. Los fariseos no tuvieron nada que ver con eso, pero a la gente no le interesa. Y yo dije, yo voy a investigar. Y fui donde el rabino después del servicio y le dice, rabino, rabbi, ¿por qué estoy aprendiendo? ¿Me puedes explicar por qué hace esto, esto y esto? Y para mí lo que me causó curiosidad fue cuando ellos preparándose para la Amidah, que es la oración parado, y se presentaban ante el Eterno, daban unos pasos hacia atrás y después unos pasos hacia adelante. Y yo dije, ¿por qué ustedes dan los pasos hacia atrás y los pasos hacia adelante? Él me dijo, eso es porque proviene del templo y nos estamos separando de este mundo y estamos entrando a la presencia de Dios. Y eso para mí wow, yo dije, ¿cómo es posible que yo que amo al Dios de Israel voy a criticar algo que solamente viene del templo como respeto y orden de un servicio? Y eso cambió toda mi perspectiva. Comencé a preguntar. Entonces, te voy a dar solamente un ejemplo de a veces los hermanos pues queriendo minimizar las cosas bíblicas. Vamos al capítulo 38, versículo 8. El capítulo de Éxodo.
capítulo 8. Alguien me dijo a mí que no, que eso del área de las mujeres del templo, eso fue inventado por los rabinos para minimizar a la mujer. ¿Ok? Y yo estaba hablando con Joe y él me dijo algo, mi maestro Joseph Good. Él me dice, todo lo que el judaísmo hace hoy día proviene de la Biblia. Ellos no pueden cambiar de la Biblia. Ahora, de que lo apliquen de una forma como la intención originalmente ya es otra cosa. ¿Me están siguiendo, no? Sí, sí, correcto. claro. Es decir, que ninguna costumbre en Israel puede ser inventada por un rabino. Ujú. Por cierto, es verdad, yo lo busqué, es verdad. Pero tristemente, por la localización geográfica, en la dispersión y las presiones de la comunidad, los eventos de persecución que estaban ocurriendo, los rabinos estaban desesperados y tratando de implementar cosas para cobertura de la comunidad, pero como no tenían la autoridad, no podían forzar a la persona que hicieran eso, ellos agarraban un mandamiento y aunque fuera fuera de contexto, hacían una costumbre para legalizarla. ¿Me están siguiendo? Sí, Sí, correcto. Ujú. Y eso está equivocado, eso no se debe hacer. Ahora, pero si te están persiguiendo y lo que tú quieres hacer es para beneficio de la comunidad, pues Favorecer, se sí. supone que ayude a que favorezca y después lo elimine, pero ellos lo mantuvieron. Anyway, es otra conversación. Pero me dijeron, no, que el área de las mujeres, eso es separando a las mujeres de los hombres. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Sí. Lea el versículo 8 del capítulo 38. Capítulo 38, verso 8 en el libro de Éxodo. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del templo al tabernáculo de reunión. El templo de está. reunión. Ahí está. Correcto. Estaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la puerta del tabernáculo de reunión era lo que se llama la puerta Nicanor. La puerta Nicanor es el área de las mujeres. Ahora, qué interesante que en Samuel, cuando Elí era el sacerdote, sus hijos se acostaban con las mujeres que servían Claro. a la puerta del tabernáculo en Siquem. Esto es en el desierto, en Éxodo, pero en el libro de Samuel era en Siquem, era en Shiloh. En Shiloh, ya estaban en la tierra. Quiere decir que siempre hubo un área para que las mujeres pudieran adorar a Dios, pero no podían penetrar el tabernáculo porque era para solamente a los hombres. Entonces, cuando vemos un ejemplo de eso, que la gente por ahora dice, no, eso es un invento de los rabinos, podemos validarlo de que está en la Biblia. Otro de esos Claro. es Éxodo capítulo 19. El Soré. ¿Sabe el Soré? Que es lo que una cerca que divide al gentil de Israel para entrar al templo. ¿Ok? De espacio Esa es otra sagrado. cosa. ¿Ah? De espacio sagrado. Exacto. Entonces, eso es algo que yo he escuchado a muchos pastores decir, que eso fue inventado por los rabinos. No, eso se encuentra en Éxodo 19, versículo 11 y 12, y dice, y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Adonai descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites. Ujú. Cualquiera que tocar el límite, seguro morirá, porque es un espacio sagrado. Sí, claro. Entonces aquí vemos que alrededor de la montaña hubo una cerca para que ningún israelita pudiera subir. Y en el templo es una montaña y había una cerca para que nadie de las naciones pudiera subir. El mismo mandato. Y por cierto, una persona que critica algo sin entenderlo, tristemente se va a limitar de conocer el gran conocimiento de un protocolo establecido por el mismo Eterno. Claro. Correcto. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí es tratar de ayudarnos a Correcto. educarnos. Tenemos que Excelente. validar, tenemos que estudiar. La religión, si están siguiendo un sistema religioso en la cual están pidiendo de ustedes, pero no están enseñando de ustedes, salgan corriendo, que eso es otra denominación. Sí, correcto. Oh, Excelente, tremendo, muy maravilloso. Bueno, ha Bueno, se sido nos un pasó el tremendo tiempo. programa. Camilito, no dijiste ni una letra. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Baruch Hashem, damos gracias al More Rico, damos gracias a su ministerio y de verdad que
estamos en transición, todos estamos en transición de una u otra manera, pero lo más hermoso es desaprender para Y aprender. reaprender. sí. Porque hay que aprender y hay que entrar a ese protocolo del reino. El rey viene pronto y necesitamos estar preparados. ¿Puedo decir una cosita más? Claro, Claro, claro. En los estudios míos, y Camilo lo sabe, yo he desarrollado una metodología. Y yo he encontrado que las personas, gracias al Eterno, han podido crecer porque están siguiendo un patrón de estudio que cubre todas estas cosas. Y si seguimos esa metodología, pues podemos aprender de convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, orden y caos, nueva creación, espacios sagrados, y todo tiene que ver con el templo en el centro. Amén. Y por eso Maravilloso. es que yo he podido seguir estas líneas y poder entender algunas cosas, porque estoy siguiendo un patrón bíblico que conecta el vocabulario, uno entiende la geografía, entiende el propósito. Y yo creo que ya es tiempo que nosotros, eventualmente, usted, en la audiencia, va a tener que tomar la decisión hasta cuándo yo voy a seguir haciendo transición y cuándo me voy a convertir en el pueblo de Dios Claro. viviendo. Absolutamente. Porque Absolutamente. si yo Sí. me mudo a Colombia y yo me hago ciudadano colombiano, eventualmente es porque yo creo que en ese país y esa cultura y las personas me han abierto la puerta de aceptación para yo vivir mi vida de acuerdo a tu constitución, a tu cultura, a tus rituales y hasta tus espacios sagrados que tienes como nación. Correcto, muy bien. Pero sí, cuando señor. vamos al reino de Dios, le decimos al judío cómo vivir, cómo hablar, qué guardar, qué no guardar. Y cuando Tremendo. Es increíble. Por eso no, cada día aprendemos más. Y creo que uno de los elementos fundamentales en ese cierre de la transición y ya enfocados en el llamamiento a lo que es Torah, lo que nos deja como propósito es una disciplina. Considero que el nivel de Torah es de disciplina, de estudio, de lectura, de mucha observación y de reaprender texto por texto, porque no nos podemos quedar con la lectura literal, sino ir a la literatura, al literal de lo escrito, pero profundizando en el contexto histórico, en el contexto antropológico, en el contexto arqueológico, y allí podemos entender con claridad lo que escrito está. Así es. Por ahí, Bueno, muchísimas gracias, oye, hermano Rico. Rico, Qué muchas gusto gracias. poder compartir este tiempo tan maravilloso. Y creo que como siempre tendremos que continuará, si el tiempo suyo nos lo permite, para que en un siguiente programa de transición a la Torah ahondemos aún en todos estos temas tan apasionantes que estamos desarrollando. Un shalom para todos ustedes y gracias por Shalom. estar con nosotros. Shalom, un shalom. placer, mi hermano. Cuídense. Shalom. Bye bye. Principios de transición a la Torá. Con el maestro Rico Cortés y los pastores Roberto Ipili y Camilo Alfaro.